Bienvenidos a la segunda temporada de Homo Longevus, del periodismo de investigación que orienta hacia estilos de vida saludables para conservar la salud y propiciar la longevidad con bienestar y calidad de vida. El 21 de diciembre del 2012, Homo Longevus recibió el primer rayo de luz de la nueva era en territorio maya. Ahí coincidimos con Deborah Moldock de la Organización de Naciones Unidas, quien asegura la luz de la nueva era está en México. And the Mayans knew it, and they predicted it more than 5,000 years ago. And now all of you beautiful, loving, warm Mexican people are holding a piece of the light for our entire planet. And I want to thank you with all my heart. El equipo de Homo Longevus viajó a un pueblo mágico, a Bernal, en el estado de Querétaro, que se distingue por la longevidad de sus habitantes, quienes nos revelaron sus secretos. Diario me voy a caminar, no falta qué cosa haga, pero en fin, no, yo tengo que hacer diario ejercicio, todos los días. Me levanto, me siento a leer, de ratito me voy a andar un ratito. La base de la salud es la nutrición óptima. En esta segunda temporada contaremos con una guía en nutrición, quien nos orientará sobre los mejores complementos de nutrición celular que la ciencia ha desarrollado. ¿Qué complementos nutricionales son los que vamos a utilizar? Esto depende muchísimo de su calidad, de sus certificaciones, y en esta sección te estaremos informando. Empezamos. Homo Longevus, 100 años y más, con Beatriz Evangelista. El 21 de diciembre del 2012, personalidades nacionales e internacionales que interpretaron positivamente el calendario maya se dieron cita en Isla Mujeres, Cancún y Chichén Itzá. Deborah Moldock, promotora de que la paz prevalezca en el mundo de la Organización de Naciones Unidas y estudiosa de la cultura maya, está convencida de que la luz de la nueva era ya ilumina a México. Has told us way in advance that this was the time of our transformation. The new beginning is, may peace prevail on earth, que la paz prevalezca en la tierra, and that the people of Mexico have a special mission in this new time. And the Mayans knew it, and they predicted it more than 5,000 years ago. And now all of you beautiful, loving, warm Mexican people are holding a piece of the light for our entire planet. And I want to thank you with all my heart. We're already living much, much longer, but we haven't figured out how to live happier yet. And that's what this influx of light that we now are receiving is going to help us to learn. It's going to help us to look outside the box of our current medical system to developing healthier bodies through healthier thoughts and healthier emotions. So it's the whole person that becomes healthier, and not just fixing the body with drugs or surgery, but really learning how to heal ourselves and our relationships with other people and our relationships with ourselves. And that's what's going to enable us to live longer. But, you know, who wants to live longer if you're miserable or if your body is sick? So the idea is to live more wonderfully, more beautifully, more radiantly, and to be able to be more present in every moment. And I believe that this is what we're learning to do together. And I think that your program is going to help a lot of people to do that. Nuestra investigación periodística sobre comunidades longevas inició en el pueblo de Bernal, en el estado de Querétaro. Después de 2 horas de viajar por carretera desde la Ciudad de México, nos acercábamos a la Gran Peña, considerada el tercer monolito más grande del mundo, famoso no solo por su altura de 350 metros y antigüedad estimada en 10 millones de años, sino por la longevidad de quienes residen a sus faldas. Los habitantes de Villa de San Sebastián Bernal registran una esperanza de vida entre 90 a 100 años, longevidad que se atribuye a diferentes factores, a los genes,
a la alimentación característica del semidesierto queretano, al agua que beben, a los hábitos cotidianos, pero sobre todo al magnetismo de la peña. El equipo de Homo Longevus decidió realizar su propia investigación. Sin duda, un pueblo mágico que se recorre a pie, que vive del turismo, atraído por sus artesanías, productos de lana y manta, pero sobre todo por su majestuosa peña, que dicen está cargada de energía. En la villa de San Sebastián Bernal, municipio de Ezequiel Montes, Querétaro, considerada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO, encontramos a Balbino Cabrera, de 88 años de edad y 65 años de casado. Siento como de 15 años, feliz, contento. ¿A qué atribuye usted su salud y su longevidad? Bueno, pues yo toda mi vida me dediqué en el campo. Yo 49 años fui vaquero, caporal. Pues yo mi vida en el campo, pues ¿qué comía? Puro bueno, conejos, ardillas, palomas, hierbas, nopales, verdolagas, todo comía. Y todavía ahorita me como mis frijoles y me como un montón así de cebolla, cada comida. Aquí se habla mucho también de la energía de la peña. ¿Ustedes qué piensan? Sí la hay, sí la hay. Pero si aquí en Bernal se caracteriza por ser un pueblo de gente longeva. Sí, cierto, cierto, cierto. Y como vuelvo, es aquí la energía. Se acaba de morir un pariente aquí de mi mujer de 105 años. Yo hago mis cosas todo de memoria, todo de memoria. Yo me puedo una noche cantando alabanzas de pura memoria. Dice que se subió hasta la punta. ¿Es común que usted lo haga? Más de 100 veces llegué a subir a la punta de la peña. Usted tiene muy buen carácter, don Balbino. ¿Cómo afronta usted los problemas de la vida? Yo feliz, yo feliz. Dicen que el que no hace nada a los 25, a los 30, no espere a los 40, caduca y a los 50 se muere. Necesitamos, como los que están jóvenes, hacer algo, si no para nada sirve. Como ven. A ver, vieja, amárrala aquí. Esta investigación continuará. Nuestro código genético dice 120 años, lo que indica que envejecemos prematuramente. Por fortuna, esto se puede evitar con sencillos y prácticos consejos antienvejecimiento. El colágeno, que mantiene la piel del rostro firme y saludable, empieza a disminuir entre los 20 y los 30 años de edad, provocando flacidez y aparición de arrugas. Consumir frutos de color rojo como pimientos, jitomates y betabel promueven la producción de colágeno de forma natural. Los alimentos funcionales, además de nutrirnos, tienen propiedades que nos mantienen sanos. Si usted quiere ser un Homo Longevus, no olvide incluirlos en su menú cotidiano. Alimento como medicamento, proclamó Hipócrates, padre de la medicina. Sabiduría que pone en práctica el Homo Longevus como medida preventiva o curativa a sus posibles síntomas celulares. Aguacate, aliado del corazón. Su alto contenido en ácido oleico reduce niveles de colesterol. Además, es rico en minerales y 12 vitaminas. Brócoli, anticancerígeno. Previene cáncer de mama, cuello de útero y estómago. Reconocido por su riqueza en ácido fólico e indoles, germinado es más nutritivo y al vapor, agregando aceite de olivo, limón y sal, encanta a los niños. Nopal controla la diabetes tipo 2. Reduce colesterol y triglicéridos en sangre, previene cáncer de colon debido a su fibra, listo para preparar diversos platillos. Como lo prometimos, durante esta temporada contaremos con una guía en nutrición, quien nos informará sobre los mejores complementos nutricionales que la ciencia ha desarrollado para lograr la nutrición óptima. La nutrición celular es un nuevo concepto de la medicina nutricional preventiva en avanzada. Todo hombre, toda mujer y cada niño debe de hacer un programa de ejercicios moderado, tener una alimentación basada en alimentos sanos y funcionales, beber agua pura e integrar en su alimentación los complementos nutricionales en cuanto a nutrición celular. ¿Pero qué es la nutrición celular? La nutrición celular se define como el proporcionar a la célula todos y cada uno de los micronutrientes necesarios para que ésta funcione en nivel óptimo. Sin embargo, aunque tratemos de llevar una dieta saludable,
Los estilos de vida con tanto estrés, la contaminación que es elevada en la actualidad y el exceso de medicamentos nos llevan a la necesidad de integrar a nuestra alimentación y a nuestro estilo de vida complementos nutricionales. Ahora, ¿qué complementos nutricionales son los que vamos a utilizar? Esto depende muchísimo de su calidad, de sus certificaciones, y en esta sección te estaremos informando sobre lo que la ciencia ha desarrollado y lo que tenemos para ti. De acuerdo a recientes investigaciones sobre el ADN humano, somos capaces de comunicación mental colectiva. El ADN del ser humano funciona como una Internet biológica que supera a la Internet artificial. Podemos almacenar información, bajar datos y compartir con otros. Podemos establecer hipercomunicación, es decir, comunicación fuera del espacio y tiempo, un reto para el Homo longevus del siglo XXI. Sin duda, descubrimientos revolucionarios de científicos rusos encontrados en el 90% del ADN humano, considerado basura. Nuestro ADN no solo es responsable por la construcción de nuestro cuerpo y herencia genética, también ofrece la maravillosa posibilidad de comunicación mental colectiva. Experimentos han mostrado que cuando un gran número de personas se unifican con la intención de orar o meditar sobre la paz, el índice de violencia disminuye. Incluso se puede influir en el clima, tal como lo hacían antiguas tribus indígenas que al sincronizar su pensamiento atraían la lluvia. El ADN de la humanidad está cambiando hacia esa nueva forma de conciencia grupal. Un grupo de conciencia ordenada crea orden a su alrededor. Además, el ADN puede ser influenciado y reprogramado con palabras o frecuencias sin sacar o reemplazar genes individuales. Lingüistas rusos han encontrado que el código genético sigue las mismas reglas de las lenguas humanas, es decir, que es posible programar la salud y longevidad a través de pensamientos y palabras, como quizá lo hizo W115, la mujer más vieja del mundo, al momento de morir. Su secuencia completa de ADN fue descifrada por científicos holandeses, pese a haber contado con 115 años al fallecer. Su cerebro no presentaba señales de Alzheimer. Por el contrario, poseía la mente de una mujer de la mitad de su edad y ningún signo de demencia. El doctor Helm Holstedt, del Departamento de Genética Clínica del Centro Universitario BU en Ámsterdam, encontró que W115 tenía cambios genéticos raros en su ADN. Las buenas noticias también ocurren todos los días. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente anunciaron una nueva campaña mundial para reducir el desperdicio de alimentos. La cantidad de alimentos que se desperdicia sería suficiente para alimentar hasta 500 millones de personas sin explotar los recursos naturales. ¿Cómo ayudar? Identifique en su ciudad bancos de alimentos donde se puede llevar el exceso de víveres no caducados. El ser humano atemporal, sano y feliz, que vivirá 100 años y más en el siglo XXI, es el Homo longevus, el ser de la nueva conciencia, que actúa en favor de la vida, que tiene el privilegio de disfrutar de avances médicos y científicos revolucionarios para su salud y bienestar. Estamos a un paso de usar energía limpia, segura y autosustentable para encender pueblos, ciudades, países y, ¿por qué no?, el planeta. A nivel tecnológico, podría ser la luz que México llevará al mundo. Además, si somos capaces de establecer comunicación mental colectiva, comuniquemos con todo amor e intención que la paz prevalezca en la tierra. Recuerde, es más sencillo e inteligente mantenernos sanos que tratar de curarnos de las enfermedades.